Bueno, y como lo habíamos dicho al inicio del noticiero, tenemos en línea telefónica al catedrático constitucionalista, el doctor Miguel Antonio Bernal. Le decimos al doctor, bienvenido a Impacto Informativo, usted siempre bien anuente con los medios de comunicación. Y la pregunta de siempre, ¿ya usted se tomó su tacita de café? En eso estoy casualmente. ¿Cómo no, doctor? Doctor, vamos a tocar y analizar la situación que se vive en el país. A nosotros nos han llegado muchos correos y también a través de WhatsApp la inquietud de la población sobre la situación del país, que ya van para 4 semanas, y el Ejecutivo ha hablado 3 veces, de ahí se ha mantenido en un silencio, y que la población está esperando qué acción tomará el gobierno. Usted, como catedrático universitario, conocedor de la Constitución, para analizar la situación que se vive en el país, doctor. Bienvenido a Impacto Informativo. Muchísimas gracias, don Rómulo, Impacto Informativo, con un saludo muy especial para usted y su distinguida audiencia en las provincias de Veraguas y aledañas. Yo creo que lo primero que hay que destacar, en base a lo que usted señala, es el daño profundo que significa para la sociedad panameña el silencio gubernamental, el vacío de poder que se vive, la inacción. Luego de haber conducido un gobierno caracterizado por una mega corrupción y una impunidad que no se había visto nunca antes, lo cual no quiere decir que no había corrupción antes de este gobierno, nos encontramos ahora mismo en una situación bastante atípica, producto de la ausencia absoluta de alternativas reales, dado que estamos frente a una pérdida de legitimidad y de credibilidad, no solamente en las personas del señor Cortizo Carrizo, ministros, diputados, Corte Suprema, sino que la población, a través de la explosión social, ha mandado una alarma general que algunos han creído que, etiquetándola, que si es una explosión de carácter de que si de izquierda, de derecha, de esto, el otro, han puesto todas las etiquetas y pierden de vista la importancia que tiene en estos momentos el razonamiento y el análisis científico frente a lo que se está viviendo. La inacción del Ejecutivo no es casual, porque nosotros tenemos un Ejecutivo que se ha caracterizado, en mi opinión, por su ineptitud, ineficacia, ineficiencia, pero sobre todo, algo que no podemos olvidar en ningún análisis, el alto grado de corrupción. La explosión social que vive Panamá, nunca antes vista, creo que la última explosión social y que tuvo otros orígenes de explosión social con estas características de una gran mayoría de la población protestando fue el 9 de enero de 1964. Pero esto no se había visto ni en la lucha contra la dictadura y mucho menos después de la invasión. Pero el gobierno ha optado por jugar el papel del avestruz, en mi opinión, con el propósito de ganar tiempo y poder empezar a hacer toda una serie de prácticas arbitrarias, esta limitación de funciones, porque nosotros estamos frente a un gobierno que se conoce en la ciencia política como un gobierno de corte autoritario. Prueba de ello, pues, son todas las prácticas represivas que han desatado, la judicialización de la situación al querer, por ejemplo, meter preso al señor Toribio, dirigente de los NOVE, los campesinos de Donoso, más de 10 han sido emplazados por el Ministerio Público, los lancheros de Donoso, hay 20 de ellos que están siendo perseguidos por la minera a través de la firma Morgan y Morgan, y un sinnúmero de situaciones que la gente no conoce, la cautelación de las cuentas del Suntra, cuando aquí hay una situación que tiene a la población, diríamos nosotros, pues, descontenta, y ha manifestado su descontento de una manera que muchos países alrededor del mundo quisieran tener una población como la panameña. Se ha manifestado en forma pacífica y sobre todo cívica. La presencia de los educadores ha sido siempre en Panamá un punto vital en la forma de las protestas, que no se desparraman hacia actos violentos. Los actos violentos han venido desde que el momento, a través del el gobierno, a través del Consejo de Seguridad, dio la orden de introducir vándalos
y gente pagada por ellos para distorsionar los movimientos sociales que se viven. Creer a estas alturas del siglo XXI que un movimiento social, una explosión social como la que vive Panamá, se puede controlar, reprimir, apagar a través de la represión es un error gravísimo, porque, acogiéndome a las enseñanzas de Churchill, eso solo traería sangre, sudor y lágrimas, que es lo que menos se quiere. El pueblo panameño ha enarbolado la enseña nacional, eso ha molestado enormemente al Ejecutivo y a sus partidos, porque ellos son y se han caracterizado por una política antinacional, y la mejor expresión de ello es el contrato de la minera. Cuando usted ve que frente a la exclusión social que se vive, don Rómulo, y el gobierno guarda un silencio verdaderamente inaceptable desde todo punto de vista, pero al mismo tiempo, aparte de las represiones que están haciendo, utilizando el Ministerio Público, el órgano judicial, la policía, el Senafrón, el Senan, todo el aparato militar que han venido construyendo a lo largo de estos últimos años, entonces te anuncian que van a gastar 25 millones en regalar jamón en esa acción clientelista populachera que les caracteriza. El oncológico se inundó ayer con el aguacero que hubo en Panamá, pero no hay dinero para el oncológico, pero sí hay para la gran cantidad de planillas, de botellas que tienen los diputados, los cuales también ustedes habrán observado que han optado por desaparecer del escenario cuando ellos son, junto con el Ejecutivo, los principales responsables de esta situación, puesto que primero el Ejecutivo jamás debió firmar un tratado tan leonino, oprobioso, ilegal, anticonstitucional, arbitrario, violador de convenios internacionales, dañador de nuestra ecología y nuestra fauna, y el legislativo jamás debió ni siquiera recibirlo, porque la Constitución contiene un artículo que señala que la Asamblea no podrá entrar a ver proyectos de ley que atentan contra la misma Constitución, y este proyecto de ley se lleva de calle más de 25 artículos, esta ley pues ahora más de 25 artículos de la Constitución, y ahora falta la cereza del sundae, que no es otra que la Corte Suprema de Justicia, porque aquí se le ha hecho creer, y yo lo entiendo, pero no comparto, se le ha hecho creer a la gente que hay que poner todos los huevos en la canasta de la Corte bajo la creencia de que la Corte va a fallar en derecho, cuando la Corte tiene navidades de no saber lo que es el derecho moderno, contemporáneo, y sobre todo en materia constitucional. Y todos los magistrados, unos más, otros menos, pero particularmente los 6 nombrados del gobierno Cortizo Carrizo, están a la obediencia del Ejecutivo, y yo veo muy difícil, espero equivocarme, deseo equivocarme, yo veo pero muy difícil que la Corte diga que este contrato es inconstitucional, porque de otra manera ellos se harían un harakiri. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la gente que se ha sentado ahora a esperar bajo la creencia de que estamos en un Estado de Derecho, que no lo estamos, y la Corte se salga con que es constitucional, o se salga diciendo que solamente una cláusula de las 60 y tantas que tiene este contrato, porque el contrato tiene solo 4 artículos y el resto son cláusulas? Correcto, profesor. En relación a la inconstitucionalidad, en un programa televisivo, el licenciado Mezquita había agregado un punto adicional a esa determinación de la Corte de declararse inconstitucional, y aparece una tercera figura de inconstitucional parcial. ¿Te podía explicarle a la audiencia en qué consiste si darse de ese fallo inconstitucional parcial? Esa es una movida politiquera del gobierno a través de su tradicional vocero Mezquita, con el propósito de crear más confusión en la población, y voy y le explico. Hasta el momento, en primer lugar, la Corte debió partir de un hecho jurídico real, si nos quedamos en el terreno de lo jurídico. Este tema es cosa juzgada en base al recurso de inconstitucionalidad que a la Corte le tomó 19 años hacer efectivo. Eso es lo primero. Y cosa juzgada, la Corte lo debió declarar inmediatamente. En segundo lugar, se han presentado hasta el día de hoy 11 recursos inconstitucionales, y Dios sabrá cuántos más se van a presentar, porque varios de ellos tienen el barniz gubernamental para confundir. El primer recurso ataca el artículo 1 del contrato ley, y el artículo 1 del contrato ley es el que arropa todo el resto del contrato. O sea, si se acepta el recurso de inconstitucionalidad número 1 contra el artículo 1, esto ya hubiese sido
como dicen popularmente, viste de dos vueltas y no estaríamos en estos afanes de que si son galgos o son podencos. Sin embargo, a la presidenta de la Corte y a sus congéneres dentro de ella no les ha dado la gana de proceder respetando el debido proceso constitucional. ¿En qué consiste? Recibido el primer recurso y que inmediatamente el Ministerio Público abordó y dio a conocer sus vistas que ordena el procedimiento, ellos han agotado los términos de edicto y de alegato. Ya hoy ellos están en una fecha en que podían perfectamente decir es o no es. Sin embargo, mediante un comunicado a la Nación, la Corte decidió manejar esto con lo que yo digo un comunicado cazabobos, es decir a la gente que cuando hicieron el comunicado solo había 8 recursos, que ellos iban a esperar hasta que se agotaran los términos del último recurso, es decir, hasta el 23 de noviembre, que, abro paréntesis, ya no va a poder ser el 23 de noviembre porque han entrado 3 recursos más, cierro paréntesis, se iban a reunir el 23 de noviembre para ver si entonces decidían acumular o no. Una manera de lo que en derecho constitucional se llama practicar la elusión constitucional, es decir, eludir su responsabilidad, su compromiso y su obligación para fallar, que fallen como les dé la gana. ¿Por qué digo que fallen como les dé la gana? Porque otra cosa que se le ha ocultado a la población es que en la eventualidad en la cual quiero subrayar que yo no creo que la Corte falle, que es inconstitucional, la mina va a seguir operando. ¿Y por qué lo afirmo así? Porque ya hubo un fallo con anterioridad y la mina durante los 2 años que han pasado ha seguido operando sin contrato, sin ninguna regulación, sin ninguna supervisión, sin ninguna vigilancia de parte del Ejecutivo. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros creer que este Ejecutivo mega corrupto, que le digan ahora, es inconstitucional? Entonces ellos van a actuar, que va. Y eso de que la parcialidad, hombre, en cualquier proyecto de inconstitucionalidad, recurso, cuando usted lo invoca o lo utiliza, usted tiene que señalar claramente, como dice el Código Judicial, cuáles son las normas tachadas de inconstitucional. Es decir, que si usted dice que una norma X, artículo X de una ley cualquiera es inconstitucional, la Corte tiene que ir a analizar y juzgar de ese artículo. Ahora bien, ellos pueden, porque esa es una práctica que han introducido. Una pregunta, profesor, una pregunta, no sé si yo me equivoco, pero los magistrados con una sola denuncia o demanda que ya ha sido respondida por el Ministerio Público, igual también por el Procurador de la Administración, ellos podían hacerla, si se lo permite, no sé si lo permite la ley o la Constitución, ellos podían resolver una de las que ya han sido contestadas por estas 2 instancias también jurídicas, ¿no? Es exactamente lo que le estoy diciendo. Que una vez recibieron el primer recurso que lo interpuso un abogado de apellido sevillano, que fue el mismo que con anterioridad había puesto otro con el contrato anterior. Recibido el primer recurso, ellos han debido inmediatamente entrar a resolver, pasados los términos, que ya se vencieron. Correcto. Ya los términos de los recursos 1, 2 y 3 y 4 ya se vencieron. ¿Qué pasa? Que el gobierno ha mandado a meter más recursos para confundir. Eso no es nuevo. Lo hicieron bajo la dictadura también. Me acuerdo perfectamente con la ley 20 que creó la Fuerza de Defensa. Aquí lo que pasa es que están, y me va a perdonar la expresión, usted y su distinguida audiencia, están peloteando con la opinión pública. Saben que hay, desgraciadamente, en este país una ignorancia inexcusable de una gran mayoría de lo que son los procedimientos constitucionales del siglo XXI. Y están manejando, gracias a muchos medios de comunicación, muy especialmente las televisoras, los periódicos, la prensa, La Estrella, Panamá América, etcétera, están manipulando a la opinión pública para hacerle creer que aquí no hay otro remedio que esperar lo que diga la Corte. ¿Y qué pasa si la Corte dice que es constitucional? A ver, ¿qué va a pasar si la Corte dice es constitucional? ¿Se van a arriar las banderas que han llevado a una movilización nacional durante casi 4 semanas?
La gente va a dejar de sentir lo que ha expresado de una manera llana, sencilla, cívica, absolutamente, apropiada para hacerle frente a esta nueva situación. No, pero ¿qué pasa? Que en el camino la manipulación es muy fuerte. Ya mucha gente se le ha olvidado que esto estalla producto de una corrupción que ya la gente está harta. La corrupción en los precios de los artículos, la falta de trabajo, el hambre. Mire ese caso del señor Sabonge y el otro, que tienen un negociado grandísimo con la minera. ¿Usted cree sinceramente que toda esta gente del gobierno que tienen negocios grandísimos con la minera, porque la minera penetró, como penetró Odebrecht, ¿usted cree que esa gente va a dejar esos negocios porque un fallo de la Corte les dice que no se puede? No, hombre, tampoco hay que ser tan ingenuo. Hay mucha ingenuidad, pero tampoco estamos en el siglo XXI. Nosotros no podemos pecar de tontos, no estamos en el siglo XIV, dando en la época medieval. Entonces se están burlando olímpicamente de la opinión del pueblo. ¿Pero qué es lo que les pasa? Hombre, que todos ellos han llegado al poder para engalanar sus bolsillos, sus riquezas, sus cuentas particulares, y lo que ellos menos quieren es que les digan tienen que irse, que es lo que yo creo que ya va a ser necesario hacerles entender. No podemos seguir como vamos o como íbamos. En este caso, profesor, en este caso hace falta la voluntad por parte de los magistrados, entonces. Es que ¿quién le ha dicho? O sea, vamos a preguntarnos, ¿en qué momento podemos nosotros decir, mire, los magistrados han demostrado una buena voluntad? Al contrario, mire usted lo siguiente, dictaron ese fallo con el contrato anterior, que era ultra ilegal el contrato, y no lo ejecutaron. Cuando se interpuso un recurso para que hicieran valer el fallo, es decir, lo que se conoce en derecho como desacato, dijeron que no. Luego, cuando el gobierno elaboró el contrato, antes de que fuera aprobado por la Asamblea, se interpuso un recurso de nulidad, que es lo que cabía para anular esa pretensión del Ejecutivo, y la Corte miró hacia otro lado. Se interpusieron amparos y la Corte miró para otro lado. ¿Usted cree que ahora ellos van a mirar para donde tenían que? No, ellos están eludiendo su responsabilidad, y ellos, contrariamente a algunos que andan por ahí, no van a cambiar su comportamiento, ¿no? Yo veo que hay mucha gente que está yendo a la Corte y que en vigilia, a esos magistrados se les resbala porque ellos saben dónde están sentados. Aquí lo que nosotros tenemos que buscar son salidas democráticas, cívicas, pacíficas. Profesor, pero esa ignorancia de determinar, de dar ese fallo, ¿lo ampara la Constitución? Claro que no, mijo. Claro que no. Lo que pasa es que ellos juegan con los términos, no solamente para este caso. Una de las características de la Corte Suprema es su morosidad. Ahí hay casos de inconstitucionalidad que tienen 10, 15, 20 años. Ahí hay amparos que duermen el sueño de los justos. No respetan los habeas corpus, hombre. Van a respetar esta cuestión del recurso de inconstitucionalidad, sobre todo cuando saben que hay, lamentablemente, ciertos sectores de la población que ingenuamente, o diríamos nosotros sanamente, han querido creer que la respuesta va a venir de parte de la Corte. Y vuelvo y le repito, en lo personal, y espero equivocarme, yo sería el más feliz si me equivoco, porque lo que yo menos quiero es lo que estoy viendo para mi país. Porque yo creo que nuestro país ahora mismo lo que requiere es una capacidad de discernimiento real y efectivo, con criterios cívicos, con planteamientos verdaderamente democráticos y pacíficos para salir de esta crisis, para salir de esta encrucijada en que nos han hundido los corruptos. Lo que pasa es que la corrupción ya no es solamente del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial. No, eso ha permeado a la empresa privada, a muchos sectores de la población. Así mismo es. Aquí la corrupción no es una excepción, la corrupción se ha vuelto una regla. Aquí todo el mundo, una gran mayoría, compite para ver si puede entrar en el círculo de los corruptos. Lo estamos viendo, se están matando entre ellos en San Miguelito, están matando al pueblo con esta situación, porque mucha gente no puede ir al trabajo, mucha gente no puede conseguir los alimentación, pero
Eso no debe desviarnos de que la gente se ha levantado contra la corrupción y que la lucha es del pueblo, no es de un partido, no es de un Sutra, no es de un sindicato, no es de un fulanito, a Dios gracias, no es de un pseudo caudillo o cacique. Esta es una explosión social. Las explosiones sociales usted no las puede etiquetar, porque en una explosión social hay de todo. Hay buenos, malos, ricos, pobres, gente, o sea, de todos los estratos, gente con educación, sin educación. Eso se llama explosión social en las ciencias sociales. Lo que pasa es que aquí los criterios científicos han sido excluidos de todo análisis. Usted ve que, por ejemplo, la academia, aquí en Panamá hay 22 universidades, ¿verdad? ¿Dónde está oyendo usted a los académicos expresarse, guiar, instruir, educar? Lo primero que hicieron fue cerrar la universidad, que debía estar abierta para que la gente fuese allá y le leyeran el contrato, para que la gente entendiese, porque la gente está contra el contrato. De cada 10, 9 están contra el contrato de manera emotiva, porque no lo han podido leer, porque no ha sido debidamente divulgado. Lo mismo sucede con nuestros derechos y nuestras garantías fundamentales. Como la gente no las conoce, se las violan. Eso es lo que están haciendo ahora mismo. Es un mar de ilegalidad. Pero la gente dice, a mí me cae mal Alzontra, así que bien hecho que le cerraron las cuentas. Eso no es así. Hay un poema de Bertolt Brecht, de la época del fascismo, que decía, primero se llevaron a los judíos y a mí no me importó. Después vinieron por los obreros, pero a mí no me importó porque yo no soy obrero. Después vinieron por los empresarios, pero a mí no me importó porque yo no era empresario. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Entonces nosotros no podemos ahora estar alegrándonos, qué bueno que van a meter preso a Toribio, porque Toribio es esto y es lo otro y aquello. Pero por favor, hombre, ¿cómo vamos nosotros a escupir para arriba? Aquí están pasando cosas que son muy preocupantes porque le están abriendo un espacio grandísimo a las corrientes más reaccionarias, trogloditas y maquiavélicas. Lo que el gobierno está practicando es un maquiavelismo de poner al pueblo a pelear contra el pueblo, de poner a insultar a los educadores. Usted no puede aceptar que insulte a un educador en este país, bajo ningún concepto. Profesor, esta situación que se está presentando, yo creo que sería el momento, ¿verdad? El momento de hacerle cambio a la Constitución debido a la situación que se está dando. Y a raíz de eso, yo creo que se debe de aprovechar, si se da el proceso electoral, una quinta papeleta. ¿Qué su opinión? Me complace mucho su pregunta, porque yo creo que cuando le decía que tenemos que buscar salidas pacíficas y democráticas, esa sería una de ellas. Plantearle al verdadero dueño del poder público, que es el pueblo, a través de una asamblea constituyente originaria, porque hasta ahora al pueblo panameño jamás se le ha preguntado qué es lo que quiere. ¿Pero qué? Porque eso le sirve para dividirnos al no preguntar. ¿Pero qué pasa? ¿Llegaremos a mayo? Esa es una pregunta que se debería consultar cuanto antes. Es la salida, para mí, más democrática, pacífica, participativa, popular, progresista, es una asamblea constituyente, de acuerdo a las realidades de nuestro país. Pero ¿qué pasa? Hay una muralla, don Rómulo, una muralla no solamente de los que detentan el poder en el órgano ejecutivo, legislativo y judicial, la partidocracia. Todos los partidos están con la minera, todos. Y en este país hoy, estar con la minera es una posición antinacional, es una posición antidemocrática, es una posición antipueblo, porque el pueblo ha salido a decir no a la minera y no se le ha querido escuchar. Entonces, ahora se molestan porque la gente mantiene la protesta de distintas maneras en distintos lugares y empiezan a perseguir. Hoy se llevan a Toribio, mañana vendrá el encarcelamiento de otros dirigentes, después vendrá el exilio y después vendrá la represión, porque han creado una fuerza de militaroides sedientos de sangre y de represión, como lo hemos visto actuar. Porque no podemos aceptar que a estas alturas, en este país, después de la invasión, después de 21 años de dictadura, aquí se nos permitan los policías actuar como están actuando, con una agresividad, una hazaña y un odio. En ese odio están sembrando determinados medios de comunicación, determinados periodistas que se les puede señalar con nombre y apellido, y eso me hace recordar, don Rómulo, y lo refiero a ello para que la gente se entere, a lo que pasó en Ruanda.
en 1994, una emisora de radio empezó una campaña de racismo, de apartheid, de odio, de rencor, y terminó en una mortandad de 1.200.000 personas. Se mataban entre ellos, padres mataban hijos, hijos mataban padres, hermanos, hermanas. Eso pasó en Ruanda y no pasó hace 10 siglos, pasó hace escasamente 30 años. Y eso fue gracias a un par de periodistas, si se les podía llamar así. Eso ha sido estudiado, analizado, hay libros sobre lo que pasó en Ruanda, y ese es mi temor profundo, de que aquí llevemos las cosas a que Panamá se vuelva un Ruanda, porque ya yo veo una agresividad muy peligrosa de parte no solamente de los policías, del propio gobierno y de determinados sectores de la población enquistados no solamente en la empresa privada, sino también en los partidos políticos. Los partidos políticos han demostrado durante este periodo su ineficiencia y su incapacidad. No están preparados para gobernar, porque si no son capaces de dar salidas y soluciones a esta crisis, mucho menos podrán hacerlo desde el poder. Y en eso ninguno se puede excusar, porque todos están, como dice el refrán, cada pico ala para su gallote. Aquí cada candidato presidencial cree que él es la mamá de Tarzán, y ninguno no han sido capaces ni siquiera de reunirse como partidos políticos a plantear salidas democráticas, no salidas de represión. Tenemos, así como estamos repudiando la corrupción, es nuestra obligación ciudadana, panameña, repudiar la represión, venga de donde venga. Tenemos que actuar con capacidad, con razonamiento, pero sobre todo con una gran actitud y voluntad de solución, no de confusión como está haciendo el gobierno. El silencio del gobierno trae solamente más confusión, por eso es que la gente lo repudia. La gente todavía no se ha sentado a analizar lo que en este país se ha estado viviendo. Esto es una cosa, permítanme ustedes decir, inédita en Panamá, pero que demuestra ¿qué cosa? Que hay un pueblo que en medio de su ignorancia, en medio de sus necesidades sociales, educativas, sanitarias y demás, tiene una voluntad férrea de que esto tiene que cambiar. Así que aquí la palabra clave es el cambio. ¿Qué cambio ofrecen? Vamos a ver. Correcto, profesor. La corrupción. Profesor, también otro tema que quería abordar era la situación que se dio el hecho en la casa de Octavio Méndez Pereira en el día de ayer en la ciudad capital, con el vehículo de la policía al entrar a los previos de la Universidad de Panamá. Sí, la opinión suya, ¿se violó en este caso la autonomía universitaria? Sí, señor, sí se violó, pero ya venía siendo violada, en mi opinión. La autonomía universitaria en Panamá tiene una historia, tal vez poco conocida, pero que data desde prácticamente los primeros años de su fundación con don Octavio Méndez Pereira. Y ayer la entrada de ese automóvil en forma, diríamos nosotros, descomedida, como dicen ellos, es una flagrante violación de la autonomía universitaria. Pero ¿qué pasa? Que desde el momento en que la universidad, por decisión de su rector y sus amanuenses, deciden cerrarla para que los estudiantes no puedan ir a ella a aprender, ya ahí hay una violación de la autonomía, porque es una decisión arbitraria. Aquí, bajo la dictadura, porque lo que pasa es que los panameños somos de memoria corta. Durante la dictadura, la universidad se mantuvo el 99% del tiempo abierta. Cierto. Y cuando las conflagraciones se agravaron en los 87, 88, 89, jamás se procedió a cerrarla como está haciendo este rector, que porque hay un estornudo en un baño de una facultad, cierra la universidad. Entonces, claro que hay una violación, pero no solamente porque entró la policía, sino porque hay un comportamiento de sus propios rectores, de sus propios directivos, rector, vicerrector, directores de centros regionales. La universidad no debió cerrarse, don Rómulo Díaz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la universidad era el foro necesario, como lo ha sido a lo largo de los 88 años de su existencia, para que la gente pueda debatir, dialogar, confrontar.
La universidad debió permanecer abierta para instruir, para educar a la población que está ávida de un conocimiento exacto de qué es lo que es, de lo que está pasando. Todas esas preguntas que usted me está haciendo a mí, por ejemplo, sobre los recursos de inconstitucionalidad y demás, la universidad es la primera que debía haber puesto la facultad de Derecho al servicio de la comunidad para explicar, porque la gente está especulando, la gente se está equivocando, pero de buena fe. La gente dice, ay no, hay que esperar que la Corte decida. Sí, pero es que ya se agotaron los plazos. Por eso fue que yo dije el otro día que a la Corte, a esta Corte, había que decirle, tienen ustedes hasta el 28 de noviembre para decidir. Si no deciden, váyanse, porque lo demás es burla. Pasarse del 28 de noviembre es una burla. Ah, pero ¿en qué andan ellos? Y Mezquita, con su dolo, premeditación y alevosía, lo reveló. Ellos se van a llevar esto hasta más allá, primero porque viene el 8 de diciembre, la gente se va a ver a festejar los días madre. Después viene Navidad, entonces no van a decir que no pueden fallar sino hasta enero, porque como hay 18, 44 recursos de inconstitucionalidad, vaya usted a saber, cualquier excusa es buena para seguir engañando. Y es ahí donde la gente tiene que abrir los ojos. Y es ahí donde es importante, don Rómulo, el diálogo, el debate, la discusión seria, debida. No importa que tengamos puntos de vista diferentes, no, si ya lo dijo Benjamin Franklin hace más de no sé cuántos siglos, ¿no? El choque de las ideas es el que permite escuchar las campanas de la libertad. Y este pueblo, a su manera, lo único que está clamando es por la libertad, la democracia y la justicia que se le prometió. Porque a mí me causa mucha gracia ver a unos cuantos sujetos de la denominada democracia, ¿cómo se llama eso? Cruzada civilista, salir ahora a decir, oh, no se puede hacer paro. Ah, pero cuando ellos querían hacer paro sí eran buenos. El tal Barría, que anda por ahí, cacareando lo que los motas le mandan a decir. No, hombre, no. ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros así? Asumamos nuestra responsabilidad sobre los hombros de cada uno de nosotros, hombres y mujeres de este país, no importa la edad, recae no solo el futuro de esta patria, su presente inmediato. Y hay que saber asumir el papel que nos corresponde en la medida de nuestras posibilidades, sin miedo y sin temor. Porque si no luchamos por la libertad, no vale la pena estar en este mundo. Así mismo es, profesor. Y es verdad lo que usted dice en cuanto a la casa de Octavio Méndez Pereira. Es un punto imparcial también, donde se debía haber hecho esta docencia, como usted lo dice. Es extrañarse de que esté cerrada y no siendo una parte de buscar ese acercamiento y buscarle una solución a la situación. Siempre las universidades a nivel mundial siempre han sido el reflejo de la sociedad y esto demuestra que así mismo como la sociedad se está conviviendo, así mismo se convive en la casa Octavio Méndez Pereira. Usted que lo ha dicho, en el tiempo de la dictadura se tenía la universidad abierta, habían muchos foros dentro de la universidad y se daba para que la población tuviera conocimiento de lo que estaba pasando. En verdad todo ha cambiado, pero yo creo que los cambios los han hecho de vez para ir hacia adelante. Lo han hecho de manera para retroceder, profesor. Efectivamente, pero mire usted, Rómulo, si nosotros agarramos muy brevemente la evolución y la historia de nuestra Universidad de Panamá y el papel que ella ha jugado en todos los movimientos sociales que ha vivido este país desde la década de los 30. Cuando aquí se discutían en la época de Marco Robles los tratados 3 en 1 sobre el canal, fue la universidad la que con sus académicos sentó las bases. Cuando aquí todas las cosas la universidad ha estado presente, pero ¿qué hizo ahora el rector con sus amanuenses? La cerró. ¿Por qué? Porque tienen intereses con la minera, como él mismo se lo manifestó a un profesor, que él no podía atacar la minera porque él tenía colegas que trabajaban allá. Así no se hace patria, así no se hace educación, así no se hace universidad. Esto tiene que cambiar, pero los cambios tienen que ser reales. Nosotros no queremos los cambios que nada cambien. No, por eso es que cuando me dicen hay que reformar la Constitución, yo digo no, hay que cambiarla. Sí. Tenemos que hacernos una Constitución nueva, así es, hecha por nosotros, para nosotros, con nosotros, aunque nos lleve lustros hacerlo, pero tenemos que abrir ese proceso de discusión, de debate, de diálogo, para que cada quien pueda decir, yo creo que la Constitución debe decir esto o aquello.
pero no quieren eso. Quieren que sigamos con una constitución impuesta, que ya cumplió 51 años, y que con esto, casualmente, que usted me preguntaba del contrato y los recursos, se está revelando como una constitución, digamos nosotros, atrasadísima. El derecho constitucional, junto con el derecho internacional, son las dos ramas del derecho que más progreso han hecho en los últimos 50 años a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en todos los países se han dado cambios sociales, políticos, geográficos, y eso tiene que reflejarse en el contrato social que rige esas sociedades. ¿O es que los tiempos no son los mismos, profesor. Los tiempos no son los mismos y todo cambia, ¿no? Entonces hay que adecuarse. Efectivamente. Hay que buscar la manera de hacer una constitución nueva y que incluya eso y evitar esta situación que se está dando en la Corte Suprema de Justicia, que es totalmente dilatar un proceso de interés nacional como es el contrato minero. Mire, y yo lo voy a decir sin tapujos, y usted me conoce. Correcto. Yo soy de hace 50 años catedrático de Derecho Constitucional. Y yo lo puedo decir categóricamente. Hoy por hoy, la corrupción que existe en los órganos del Estado no escapa al órgano judicial. Lo que pasa es que la gente no tiene idea. Entonces, ¿cómo le va usted a pedir a los corruptos que los saquen de la corrupción? Hombre, eso es pedirle peras al olmo. Así que yo no creo en la Corte, porque yo los conozco a todos y cada uno de ellos. Y acuérdese que 6 de ellas han sido nombradas por Gaby Carrizo y por Cortizo, no por el pueblo. Por eso le digo, ellos ya debieron haber fallado por lo menos el recurso 1, porque ellos no tienen necesidad de acumular. Cualquiera que haya estudiado Derecho se lo puede decir mejor que yo. No dicen nada. ¿Ve? Ellos no han querido fallar porque ellos están ganando tiempo para estos enredes, para que la gente se confunda, para poder seguir armando su represión que la tienen montada, para poder seguir teniendo sus influencers desacreditando, para meter preso a Toribio, para perseguir a este, al otro. Entonces, la gente se olvida de la lucha contra la corrupción para hacerse cómplice de la represión. Y ahí sí que no camino, yo ni caminaré jamás, porque yo estoy buscando es la justicia, lo justo, lo correcto, lo apropiado, lo democrático, lo conversado. Yo creo en el poder ciudadano, yo no creo en el poder de las armas, porque durante 21 años la combatí y ahora estoy viendo que regresan como campeadores. No estamos para eso, Rómulo. Así es, profesor. Oiga, profesor, ha sido un placer tenerlo en el día de hoy en Impacto Informativo, dando esta docencia también en cuanto a la situación que se está viviendo en el país. En verdad, usted siempre anuente a los medios y darles este tipo de docencia a la población para que la población también tenga y saque sus conclusiones en relación a la situación que se está viviendo. Y también no podíamos dejar de pasar la situación que se dio en la casa de Octavio Méndez Pereira en el día de ayer. Usted como profesor y catedrático de la Universidad de Panamá, ver esta situación que se dio, que se tenía, como usted dice, había varios años que la situación de esta violación a la autonomía universitaria es algo muy serio y que ha dejado en dar en la opinión pública de que se dé este tipo de violación a la casa de Octavio Méndez Pereira. Le agradecemos, profesor, usted siempre muy anuente, aquí estamos y se mantendrá ese contacto con usted, porque en verdad cada vez que usted nos da esa docencia se le abre un poquito más a la población ver y analizar cuál va a ser la posición del pueblo panameño. Gracias a usted, Rómulo, por la hospitalidad y un saludo respetuoso para usted y su audiencia. Y aunque no estemos de acuerdo con algunas personas, lo bueno es que podamos seguir debatiendo en libertad y democráticamente. Así es, profesor. Se le agradece, profesor. El profesor, el constitucionalista y catedrático de la Universidad de Panamá, Miguel Antonio Bernal, nos ha dado esa docencia en el día de hoy a los oyentes de Impacto Informativo. Le agradecemos, profesor, y próximamente también nuevamente estará usted con nosotros acá.